Buenas tardes, estamos aquí de regreso después como de que fue como Pues 2 5 3 semanas, años. después de 5 años de descanso. Ah, Le mandamos un saludo como siempre a nuestros anfitriones del Café Claroscuro, al Marquito y Ivane. que ahorita a ver si lo conocen, Marco. Sí, porque se va a atravesar por aquí para un cafecito. Pues a Tula, aunque dice que no le demos saludos a él, sino más bien a Ecumene TBS. Pues saludamos a Miguel López Tula, para que sepan quién es nuestro productor general, y obviamente pues a Martín, que está detrás de cámaras, y a Paola, que no está con nosotros por problemas ahí existenciales. Y pues Javnio, que está aquí cada semana también, igual que uno. Pues aquí está el hueco, Paola, mira, andas. A falta de Paola, Sí, una bolsa. bienvenidos al dispensario filosófico. El ¿Cómo tema de está? hoy, Bien. ahí lo llevo. El calor y yo no somos compatibles. A ver. Gracias, Adelante, Marco. Marco. Adelante. Esa fue la panza de Marco. Sí. Y ahí se va a quedar. Sí. Puedes saludar. Lo sigo pensando. Luego pensando. Bueno, vamos a pensar qué metemos ahí, de como imágenes. Bien, regresando aquí, este tema que vamos a iniciar y el cual a veces le saca la vuelta, pues es una de las corrientes filosóficas más interesantes que han surgido a lo largo de la historia de la filosofía, desde mi punto de vista, porque estábamos pensando, ¿no? ¿Desde qué año empezaste tú a saber que existía el existencialismo? Empezar como preguntas, como cuando uno no prepara algo, pero en realidad sí lo preparamos. A ver, tienes la palabra. ¿De hablar del existencialismo? Sí, Claro, porque la semana pasada, ¿de qué estuvimos hablando? Íbamos a hablar del existencialismo, precisamente. Sí, perdón. El último programa, discúlpame. En el último hablamos de Schopenhauer, la segunda. Hicimos 2 programas de Schopenhauer Schopenhauer, y al cual también le hicimos como uno. Ahí como lo metimos un inter, ¿verdad? Ajá. Entre el idealismo, pues, y lo que sería. Y lo que sería el nihilismo, ¿no? Etcétera. Y bueno, esta postura teórica, ¿no? Que es básicamente lo que es. Está muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto existencialista, este concepto teórico que no es propiamente una corriente filosófica, sino es más bien una postura ante algo en particular, ¿no? Porque es muy interesante. Mucha gente cree que el existencialismo ataca a otras posturas, ¿no? Y no es tanto. Lo que menos busca es criticar, ¿no? Nos confundimos de repente con la cuestión de que niega la esencia, ¿no? Pero no, es una negación específica de la esencia en cuanto a qué tanto importa en cuanto a nuestra existencia como humanos, ¿no? Así es. Y se identifica más, incluso lo podemos ver más como una escuela de pensamiento que como con una doctrina filosófica. Claro. Porque ya no, a partir de que empieza a surgir, se empieza a cuestionar las preguntas mismas de la filosofía, ¿no? O sea, cómo es que estamos aquí, por qué, pero ya desde la perspectiva de la sociedad también, no en cuanto a esa cosmogonía, pues. Claro, sí, o sea, no le importa la cosmogonía, No. ¿no? O sea, vaya, es básicamente el vivir, el cómo vivo, el cómo es que soy, ¿no? Sí. Cómo es que estoy aquí aventado en este mundo, ¿no? Aguantando. Inyectado, como decía el tercer Sartre, ¿no? Sí, claro. Que somos aventados en este mundo sin saber qué hacer. Así es. Y con la condena de saber que somos libres, además. Pero es uno de los puntos. Existen, pues yo creo que es de las que más tiempo ha abarcado, porque uno de los iniciadores pues viene siendo Søren Kierkegaard, que poco a poquito iba introduciéndonos a la cuestión existencial, y luego después, es en el siglo XIX. Vamos a ver, pues el día de hoy no vamos a enfocarnos en cada uno de ellos porque es difícil, pero si se puede, vamos a irlos retomando algunos, sobre todo los más importantes, ¿no? Sí, porque bueno, encontramos obviamente que los existencialistas por excelencia, pues sería Heidegger, ¿no? Y Jean-Paul Sartre, ¿no? Que los tomaremos en su momento, ¿no?
grandes pensadores, uno alemán, otro francés. Otro francés. Y bueno, encontramos ahí una serie de corrientes, ¿no? Específicamente el compañero, digamos, la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, ¿no? Ella maneja mucho este concepto en el sexo débil, ¿no? También se maneja, ellos que son, por ejemplo, ateos, ¿no? O su perspectiva es atea, encontramos la postura teológica que Sí, pues, Kierkegaard, ¿no? Es existencialista, teólogo, ¿no? teólogo, En tiempos de los franceses, Marcel, ¿no? Este famoso Marcel, que le responde de alguna manera a Jean-Paul Sartre, ¿no? Con su trabajo, que luego vamos a trabajar cuando toquemos a Sartre, ¿no? Sí. Su trabajo en contra, ¿no? Y bueno, Miguel de Unamuno, ¿no? En España. Unamuno en España. Ortega y Gasset, ¿no? Merleau-Ponty, ¿no? De los franceses. También de los franceses, Albert Camus o Camus. Camus, sí, también. También Dostoyevsky de los rusos. Sí, que ya es antes de Tolstoy, ¿no? Igual. Tolstoy también. Y lo interesante es cómo aquí nos podemos dar cuenta que abarca tanto filosofía como literatura, entonces es más, lo podemos ver incluso como un movimiento o acontecimiento cultural también. Sí, una especie, digamos, de respuesta al romanticismo en ese sentido, sí. Porque vaya, busca, como el romanticismo busca, pues, que a través de la experiencia vital encontremos pues, las verdades éticas, ¿no? O morales, ¿no? De los conceptos propios de la vida, ¿no? Pero ya en disilusión. Sí. Se pierde completamente esta idea de que pues, el mundo se está convirtiendo cada vez mejor y que somos muy dados a encontrar la divinidad o la perfección de la humanidad, ¿no? Sobre todo por lo que ellos vivieron, ¿no? Que es ya propiamente pues dos guerras mundiales, ¿no? Sí, y es a partir de esa segunda. Por ejemplo, tenemos Kafka, que nos habla del absurdo, ¿no? Y de ahí surge lo que es el teatro del absurdo también. Sí, con ay Dios, la chanson Chauvet, ¿cómo se llama? Sí. Se me olvidó, lo traía aquí. De Ionesco, Eugene Ionesco, ¿no? ¿Ah? Claro. Sí, sobre el teatro del absurdo. Y luego, no sé si conoce a Sábato, por ejemplo. Claro, con el túnel. El túnel es ¿verdad? Y yo creo que todavía hasta el personaje es un narcisista, ¿no? Básicamente. Es una destrucción así increíble, ¿no? Una observación de la otra persona, que es mucho de los papeles que toman de repente los esencialistas ateos, ¿no? En particular Sartre, ¿no? Para no estar echándole ahí a todos, ¿no? Tenemos que hacer una revisión, pero sí esta idea de que no hay un marco teórico divino previo, ¿no? A nuestro comportamiento. Nietzsche lo plantea desde un principio, ¿no? O sea, esta idea de que no existe una verdad absoluta, ¿no? Que nuestras verdades son subjetivas y que durante el transcurso de la historia, ¿no? Vamos aprendiendo cosas o las vamos tomando como si fueran verdades. Entonces, le llama constructo social a cualquier verdad, ¿no? Y bueno, por eso dice Nietzsche en ese momento, bueno, al respecto a esto, que pues nos mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? La mejor manera de tener ideas es olvidar, ¿no? Creernos nuestras mentiras, llegar a un olvido y a partir de eso creer en estas ideas sin saber por qué. Sí, es una manera también de irnos convenciendo, ¿no? De cómo podemos nosotros ir creando este tipo de mundo o sociedad y pero si no creemos en ella, entonces ¿qué va a pasar? Pues, aquí la cuestión, ahora vienen también otros aspectos, por ejemplo, que después van surgiendo, ¿no? Es la angustia, por ejemplo, sobre de Kierkegaard, pero que también luego nos va a plantear también Albert Camus, ¿no? Con con este desasosiego también social y el desprendimiento, ¿no? De las mismas personas. También el desprendimiento. Lo podemos ver en el extranjero, por ejemplo, ¿no? O sea, la manera de vivir de este personaje muy desapegado de la familia, incluso las cosas a cómo vayan llegando. Y ese también... Y cómo pues, eso no es visto como algo normal, ¿no? Ajá. Nadie lo toma en cuenta hasta que de repente sucede algo y entonces a partir de ahí tiene todas las culpas, ¿no? Claro. Que es lo curioso también en ese tipo de sociedades. Y eso que no les tocó esta nueva versión, ¿no? Donde ya hasta hay cancelación histórica y demás. Pero eso ya es otra
otra cuestión, ¿no? La selección histórica está muy interesante. Sí, sí. Sí, porque además ellos han trabajado muchas, bueno, esta filosofía no solamente podríamos decir que es la primera filosofía que vemos que causa una protesta, ¿no? General, ¿no? Uh-huh. Los movimientos estudiantiles del 68 se movieron enteramente por los socialistas, sí. Principalmente por Sartre, ¿no? En las protestas en Francia, ¿no? Sí, sí. Y eso se generó pues o generó pues nuestras inconformidades aquí en la UNAM, y lo que ocurrió bueno, que se enfocó finalmente en el 2 de octubre, ¿no? Sí. Del 68, que no se olvida. Que no se olvida. Sí, y es curioso porque fue como una revuelta entre los estudiantes a nivel internacional. Empiezan por una cuestión en Francia, luego en un colegio en Estados Unidos, donde incluso entre los militares, eso es donde parte, pues, hay una película que se llama 1968, que es interesante y maneja un poquito la cuestión social vista desde los jóvenes, o desde los estudiantes, está suave. Sí, no, además en ese momento nos encontramos históricamente con la primera guerra televisada, sí. O sea, Vietnam, donde la gente se da cuenta de qué tan horrible es la guerra, ¿no? Antes de eso era muy raro ver los horrores de la guerra en persona, solamente los que habían peleado, ¿no? La sabían, pero ya el verlo en televisión, ¿no? Y ver fotografías, etcétera, pues hace que la gente condene, ¿no? Cualquier cuestión relativa a la guerra, que pues digo, lo deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ninguna guerra es bonita, ¿no? Ninguna guerra es limpia. Todos los peleamos, ¿no? Y termina siendo, en cierta forma, es esta pelea, ¿no? Entre naciones, pues, pero a final de cuentas son dos personas que no tienen nada que ver fuera de su origen, tratando de mantenerse con vida, ¿no? Sí. Entonces, es ese absurdo, ¿no? ¿Por qué morir o por qué dar la vida o por qué matar, ¿no? Sí, sí. Por una idea que a final de cuentas termina siendo, en el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, pues un desastre, ¿no? Todos los que murieron la Primera Guerra Mundial, para que Alemania pues, se llevara un armisticio, ¿no? Y perdiera, sí. Porque pues, nunca aceptaron que ellos en realidad se derrotaron, ¿no? Sino le echaron la culpa a los políticos judíos que habían firmado, etcétera, ¿no? Sí, sí. Que generó, que recientemente acabo de ver un programa donde ya se maneja que no hubo en realidad dos guerras mundiales, sino que nada más fue una pausa entre las dos, pero que se continuó en realidad. Se puede decir que históricamente una fue la continuación de la otra. Sí, sí, porque lo único que hicieron fue tomarse un descansito en lo que Alemania se recuperaba económicamente y militarmente. Y son los que continúan, porque salieron vencidos y pagando en infinidad de cosas de la Primera Guerra Mundial, y aún así tuvieron tiempo para recuperarse, ¿no? Y ahí hasta incluso se habla de ese milagro alemán, ¿no? Así como se habla del milagro japonés. Claro. Cómo se recupera después de las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, todo esto pues viene siendo resultado, ¿no? Pero es curioso porque es a partir de... Perdón, Akira Kurosawa, por ejemplo, es existencialista, sí, propiamente, ¿no? Sí, en el cine ya ha llevado al cine. Y de hecho, hay todo ese tipo de cine que también empieza a ir surgiendo a partir ya de los 70, donde ya se va cuestionando y se va respondiendo a cierto tipo de cosas, quitando la ciencia ficción, ¿no? De lado. O sea, Star Wars lo vamos a tomar. Por favor, no, sí, ahí nos peleamos. Sí nos peleamos. ¿Por qué es mejor Star Wars o Star Trek? No es cierto. Podemos entrar en ese pleito, pero ya no. Sería una... Y bueno, volviendo al existencialismo, ¿no? Y las famosas crisis existenciales, ¿no? Que luego escuchamos, ¿no? Pues es muy difícil tener una crisis existencial, ¿no? Sí, en realidad ya lo que es, ya ha sido muy, ¿cómo se llama? Muy vulgarizado, ¿no? Sí. Vulgarizado en el término, no que sea vulgar, del lugar común. Que sea algo común, ¿no? Todos de repente decimos que tenemos una crisis existencial cuando pues puede ser nada más que estamos tristes, ¿no? Igual no le encontramos un sentido a la vida, etcétera. Eso se puede prestar como ya más nihilismo, ¿no? Sí. Y bueno, ya si tomamos en cuenta en las cuestiones psicológicas, pues ya hay que ver si es depresión, ¿no? O si es alguna otra enfermedad, ¿no? Mental que estamos pasando por el momento, ¿no? De hecho es bien interesante porque se retoma mucho también las teorías de Freud, ¿no? Es para los 60, 70,
como una forma de darle respuesta, pues, Claro. a muchas situaciones que Porque luego... en la psicología ahí está Jaspers, ¿no? Ujú. Está, pues obviamente Lacan también. Lacan también, que es el que se queda ahí, ¿no? Y los posmodernos toman mucho, ¿no? El existencialismo para seguir desarrollando. Que bueno, como hemos visto anteriormente, ¿no? Algunos dicen que es una mala lectura de Hegel, ¿no? Y de Kierkegaard. Y de Kierkegaard también. Pero vaya, es un campo muy fértil, ¿no? En el que podemos trabajar la filosofía, ¿no? Sí, pero incluso el mismo Schopenhauer algunos lo clasifican dentro por algunos de los temas Claro. que toma, sobre todo los que hablan sobre la voluntad, ¿no? Que tiene que ver. Él dice aquí, dice, el existencialismo se afirma como corriente filosófica o se asume como corriente filosófica en la que la existencia precede a la esencia y se centra su atención, por tanto, no en la metafísica, sino más bien en la existencia concreta de las personas o de la persona humana. Por primera vez empezamos nosotros a ir viendo ya que lo que decías hace ratito, ¿no? Ya no es tanto la esencia, el ponernos a estudiar sobre la esencia de las en sí, sino el ir más allá, pues. No es la pregunta qué es el hombre, sino cómo es el hombre. ¿Cómo es el hombre? Porque el hombre para ellos, en ese sentido, pues el hombre se hace conforme a sus actos y sus decisiones. Pues. Entonces, por eso dice que no existe una esencia propiamente humana, sino que existimos simplemente, ¿no? Y ese existir está condenado, como acabas de decir, ¿no? Por lo dice Sartre, ¿no? A ser libres. Tenemos una libertad completa de crearnos a nosotros mismos. Existe una rama de la filosofía que se llama la filosofía del trabajo, y en esta rama precisamente el punto básico de ella es que el hombre es el único animal que se define por lo que hace, no por lo que es. Entonces, sí. Pues alguien que es doctor, pues es doctor, ¿no? Sí. El pato es pato y el perro es perro y la gallina es gallina, pero el hombre es doctor, es abogado, es carpintero, es filósofo, pues es lo que hace. Sí. Entonces, esto lo toman ellos, ¿no? Y esto, obviamente, el que tengas la capacidad de hacer lo que tú quieras o de hacer lo que, digamos, te define, pues habla de una completa libertad. O sea, necesariamente estás condenado, por eso, como dice, a ser libre, a tomar tus decisiones, y tus decisiones son, a final de cuentas, lo que te van a llevar, pues, a donde llegues, ¿no? Sí. Sí, con respecto a eso, el Compton, por ejemplo, del historia de la filosofía, como en 20 tomos, él lo que dice es, menciona algo muy curioso que además viene aquí también referido. Dice, podemos entender al existencialismo, dice, como un intento de filosofar desde el punto de vista de un actor. ¿Por qué? Porque somos la etiqueta que nos van poniendo. Entonces, a partir, ya no eres la persona que va creciendo y que va generándose y que va desarrollando su propia personalidad, sino que vas a asumir. No es la etiqueta que te van poniendo, es la etiqueta que tú te... Sí, que uno se adjudica. Pues. Ya no crecemos con ese nombre que traíamos antes, sino más bien uno mismo va desarrollando esa personalidad. Que mal que bien, pues no nos marca frente a la sociedad, sino uno mismo lo va marcando. Pero después yo pienso que viene la angustia. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué pasa cuando ya no puedes salir adelante con ese mismo nombre? Pues de nuevo volvemos a esto mismo que se maneja en el existencialismo, ¿no? Como no eres sujeto a una definición puramente, pues estás más allá de la definición. Estamos más allá de lo que podemos decir. Entonces, constantemente estamos evolucionando. Sí. O sea, nunca somos... somos lo que podemos llegar a ser, nunca somos lo que somos en ese momento en particular. Ese es un trabajo muy interesante también, que luego a la gente se le olvida. En el existencialismo nos quedamos de repente con estas ideas de que pues el hombre condenado a vivir, ya con eso ya suena algo horrible, y no, ellos están tratando de dar una respuesta. Recientemente, no sé qué nos puedas comentar sobre esto, el movimiento de llamar a algunos filósofos antifilósofos. ¿Has escuchado esto? Sí, no estoy tan... Es como la filosofía de la liberación.
que consiste, es una propuesta latinoamericana y consiste en negar toda la filosofía occidental, o sea, la europea. Pues. Bueno, yo tenía entendido antifilosofía como ante la filosofía. O sea, en vez de que sea un marco teórico, es un marco de vida, pues, ¿no? Entonces, si ya el filósofo te está diciendo cómo vivir, ya no es filósofo, es antefilósofo. Pues. Sí, también le llaman filosofía de la vida, ¿no? Y de ahí lo van confundiendo con el coaching también, que son... Bueno, no, es otra cosa muy diferente, pues. Pero ¿cómo? Pues que Nietzsche es un antifilósofo. Sí. Sí, porque te está diciendo cómo vivir, pues, no te está dando una filosofía propiamente con una metafísica, con una ontología, te está dando una forma de vivir, el Übermensch, ¿no? Que después tocaremos, ¿no? El cómo transformarte, ¿no? Las transformaciones del hombre, ¿no? Que deja esas cuestiones son precisamente el cambio que hay, ¿no? De salirnos de nuestra normatividad para poder llegar a ser el hombre que debemos de ser. Cuando yo diga hombre aquí, estamos hablando de hombre y mujer. Sí, del ser humano. Exacto, el concepto antropoceno. Sí, pero eso es, ¿no? No es en cuanto a misoginia, porque luego uno se va con la idea, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí. Yo me recuerdo cuando estábamos en la carrera, nos tocó una maestra que venía de la Ciudad de México, y ella fue de los primeros que nos empezó a marcar eso precisamente estoy hablando del 87, 88, y fue la primera vez que escuché eso de que el ser humano, porque siempre nos corregía cuando uno leía, estábamos leyendo y luego no es que el hombre esto, y momento, el ser humano nos decía, pues ¿Y por qué no la selma? Porque todavía no existían ese tipo de eufemismos. Todo esto del mi cuerpo y los E's y la X, pues ya es algo de los 2000, ¿no? Casi del 2010 para hasta... ¿Y te das cuenta que nadie dice persona? Sí, no. Decimos persona todavía, ¿no? Pero y he escuchado se apersonó. Bueno, pero no, sí es una conjugación. Sí, pero es una conjugación. Ajá. Pero persona, no. Ni persona tampoco. Electricisto tampoco. O sea, pero es que es curioso, pues. Aquí eso es ¿qué será? Lo ambiguo no, sino más bien que hay eufemismos que no se pueden utilizar simplemente. No queda todo, pues. Y aquí es cuando son lenguajes, son impuestos. Y si funcionan, se quedan. Si no funcionan, van pasando simplemente. Y es lo que ocurre de repente que podemos ver que a raíz de los movimientos postmodernos y del existencialismo, bueno, no en particular, pero en parte, más bien, esta cuestión de al tomar los universales, al tomar los conceptos como presiones subjetivos, pues podemos decir que todos están construidos. Entonces yo puedo construir los míos propios a mi gusto y sin que otra gente pueda entender o no. Sí. Y bueno, esto ya ha devenido en una serie de cambios sociales que muchos pueden ser muy importantes, pero no todos, ¿no? Otros, más que ayudar, perjudican. Entonces, es parte de ese juego. Aquí es donde nos podemos dar cuenta también porque no es tan filosófico, ¿no? El existencialismo. Porque claro. Este sí se va adaptando Es que es un marco teórico porque se basa en una metodología muy específica que no hemos tocado, pero debemos tocar. La metodología del existencialista es la fenomenología. Sí. Y la fenomenología, pues, ¿qué nos puede decir la fenomenología? No, pues sí, ya sería meternos más en otras brocas, porque de hecho viene siendo la base, ¿no? Y con filósofos que además ellos no se consideraban, con todo y que se vieron empapados con la fenomenología, no se consideraban existencialistas. Ejemplo, Heidegger. Él desarrolla la fenomenología a partir de su maestro, con Edmund Husserl, quien es el que no es el inventor, sino que él retoma ya viene de Hegel. Sí. Y desde Kant, desde Kant. Pero la fenomenología ya en el siglo XIX a principios ya se dedica más al estudio es un poco como estudiar la esencia, se dedica más al estudio de lo que está más allá del fenómeno. ¿Cómo la fenomenología estudia el fenómeno en sí. Sí, por eso viene estudia el fenómeno en sí cuando ya está presente a nosotros. No como aquellos fenómenos naturales que se presentaban
en la época de los griegos y que intentaban ir definiendo, sino aquí es más bien, volvemos a la cuestión, ¿no? Algo ya más trascendental y también algo que ya se puede observar. O sea, de hecho, todas nuestras observaciones son fenómenos. Sí. Eso lo toma, ¿no? Recordamos a Kant, Sí. fenómeno y nómeno, ¿no? Pues nómeno es la cosa en sí, lo que está ahí, y fenómeno es el cómo lo presenta. Sí, pero se deja de lado, ¿no? O sea, con el mismo. Fíjate que yo siento que estaba leyendo el otro día sobre Husserl, yo no sabía que reniega un poco de Heidegger y lo desconoce como su alumno. Pues en el contexto histórico Pero también hubo pleitos. hubo broncas ahí fuertes. Pero se desprende tanto de él que él ya no toma parte tampoco del existencialismo ni nada de eso. Y por ende, el mismo Heidegger también se va alejando un poquito. De hecho, cuando aparece Sartre, le deja, ¿no? Lo que es la parte, o sea, es como quitarse la bandita y ponérsela a Sartre, pues. Porque él dice que en realidad no hizo nada sobre el existencialismo, sino que se dedicó solamente a darle Pues el respuesta. tiempo es la base de Sí, todo sí. el existencialismo, ¿no? Sí, que son los planteamientos fuertes. ¿Qué más? El día de hoy, me levanté temprano. Bueno, a ver, ya tocamos la cuestión de las ideas que son superpuestas, ¿no? El nihilismo, por Sí. ejemplo, ¿no? Nada tiene un sentido propio, no en sí, sino cada quien encuentra su sentido en su vida. Y Lamentablemente no hay un sentido general, ¿no? Que digo, en esto ya habría que preguntarle a Víctor Frankl, ¿no? Pero sí, el hombre está constantemente buscando un sentido a la vida, entonces esto se aleja, ¿no? Y no hay un marco de referencia moral específicamente. No podemos decir, esta es la moralidad específica porque Diosito lo dijo. Para ellos precisamente evidentemente todo esto es fallido, porque si no, no hubiera ocurrido algo tan horrible como la guerra, ¿no? No veríamos tanta muerte, tanta destrucción, etcétera. Que bueno, es un argumento que ellos dan. Sí. El hacer contra el desapego, ¿no? Es decir, contra una objetividad teórica está el vivir, ¿no? El estar expuesto a la vida. Podemos ser lo más objetivo que podamos respecto al mundo. Esto se le llama desapego. Desapego es precisamente separarnos de nuestro concepto de la naturaleza, ¿no? Poderla ver independiente de nuestros ojos, ¿no? Y para el existencialista obviamente esto es imposible. No puedo yo hacer un trabajo de desapego, porque todo lo que estoy viviendo lo estoy viviendo a través de mi cuerpo. No, y además somos parte de la misma naturaleza, entonces no nos podemos desencajar. Al contrario, ¿no? Nos identificamos como parte de... Bueno, nos identificamos como parte de la naturaleza, pero no somos la naturaleza en sí, ¿no? No. De hecho, tenemos algo muy particular, que es la capacidad de meditar, de pensar, o como dice Sartre, de ser libre, ¿no? Somos los únicos animales que tenemos libertad. Sí, pero de ahí viene también la angustia, ¿no? El saber que somos libres. Entonces, el saber que somos libres y que a final de cuentas estamos limitados. Claro. Que eso ya lo maneja Kierkegaard. Sí. ¿Qué te acuerdas de lo que dice Kierkegaard? No. Lo encuentro. ¿Qué más tenías tú ahí? Yo por acá dice... Es más. Dice, a propósito de las ideas del danés, Kierkegaard son una reacción contra el universalismo abstracto de Hegel. El hombre y su historia no son en realidad abstractas e impersonales, sino más bien concretas. Por lo tanto, la historia, es mi existencia y mi historia. Entonces ya uno asume estas realidades, claro, como propias, que viene siendo, va a ser la diferencia, ¿no? A como se veía antes, pues, con Hegel. Es a partir de Kierkegaard cuando uno ya toma conciencia de lo que somos como parte de esta misma sociedad. Sí, estamos trabajando, como dice Kierkegaard, es una dialéctica, pero estamos viendo a través de nuestros propios sentimientos, a través de nuestras emociones, es que se nos da esta cuestión. Sí. Ahora, ¿qué tanto influye
en su cristianismo, porque mucho de lo que hacía, por ejemplo, de lo que hacía Kierkegaard era hasta cierto punto, con la idea de que escribía con esos seudónimos, también muchas de las cosas que sacaba las escribía, pero no, ni modo, no dando su propio nombre, no dando la cara, pues, sino hablando más bien como a favor de... Bueno, sí, son cuestiones históricas, pero filosóficamente hablando, ¿a qué te refieres? ¿Qué tanto era tan auténtico? Pues es que él no le preocupaba la autenticidad, ¿no? Ujú. Para empezar, o sea, él no decía que era auténtico, ¿no? Él lo que decía es de que... No, lo digo yo lo cuestiono. El concepto del ser auténtico se refiere precisamente ya es más arteano. O sea, Ajá. Kierkegaard en ese momento lo que dice es precisamente que niega que el hecho de que tú sepas algo significa que lo puedes vivir. Entonces volvemos a por eso me detuve ahí, ¿no? Dije, volvemos a esto, ¿no? Es muy fácil criticar a un hombre es que él dice que sabe mucho de derecho, pero mira, se pasó el alto. Sí, Pues sí, se pasó el alto. es una ¿no? circunstancia. Es una circunstancia, es distinto, ¿no? O sea, que él conozca el derecho y conozca las leyes de tránsito, etcétera, no significa o no lo exime, ¿no? ¿Cómo se llama? De cometer una falla de tránsito o lo que sea, ¿no? Es más, porque las conoce, puede doblarlas. Bueno, puede ser, ándale. Sí, pero es como la cura, ¿no? Sí. Ni viceversa, o sea, vaya, es lo interesante, porque mucha gente dice, yo ya leí la Biblia, entonces ya sé todo lo que es, yo ya soy una persona buena porque ya me la sé de memoria. No, eso no significa eso. Ajá. Sí, de hecho al revés, es decir, con solo conocer algo ya es suficiente, tengo yo para entenderlo. No es cierto, no lo estás asimilando en tu vida, no lo estás viviendo, porque en la vida se da uno cuenta que en tus actos estás haciendo. Y ahí entra el concepto de autenticidad, que es ver qué tanto te estás dejando nada más llevar por la corriente, por seguir las cosas y lo que te digan, ¿no? A en realidad tomar una decisión propia. En mi caso, por ejemplo, ahorita estoy por la bronca del cigarro, tengo que dejar de fumar, ¿no? Esa más. ¿Soy libre de dejar de fumar? Sí, claro que soy libre de dejar de fumar. Nadie me impide, más que yo mismo, ¿no? Una persona auténtica, pues dejaría de fumar. Evidentemente no lo soy. Entonces, esa es una búsqueda, ¿no? El ver las perspectivas desde nuestro propio concepto y darte cuenta que partes digamos, de tus bases y de lo concreto, no de lo que todo el mundo dice. Y pues eso es muy difícil de lograr. Sí, el parte de lo que promueve o que también por ejemplo, de la perspectiva de Kierkegaard es individualismo, ¿no? Pues Sí somos parte de una sociedad, pero también ¿quién responde por ti? Pues uno mismo. Entonces es a partir de ahí como uno se da cuenta. Sí, ahí tomando lo del cristianismo, precisamente, como se vuelven anti-iglesia, ¿no? Sí. Entonces todos estos movimientos protestantes buscan esta percepción individual de lo que es, digamos, la teología, etcétera. Entonces nos vamos al individualismo propiamente, como ajeno al hombre social, ¿no? Sí. Y este hombre social, pues es el hombre en general, es lo que somos, a diferencia del cómo somos. ¿Será lo que nos define en la sociedad? Pues depende, pues nos define, ponerse en la sociedad más que definirnos, nos abruma, ¿no? Nos pesa, ¿no? La estamos viviendo, ¿no? Pero la estamos viviendo no con fin de que ya es algo que constantemente va a pasar, sino que es algo que tenemos que superar. Es superar esta angustia de darse cuenta, pues, de lo absurdo de la vida, de cierta manera. Tenemos una lámpara. Mira, ¿sabes? Sí, Aquí hay algo interesante, dice... a propósito dice, Kierkegaard rescata el valor del individuo. No somos solamente hijos de nuestra época, sino individuos originales como vivimos nuestra vida aquí y ahora. El verdadero pensador incluye su propia existencia en su reflexión filosófica. Que quiere decir que al vernos el vernos como seres únicos, esto nos va a dar un valor también,
en el sentido de que podemos nosotros ser individuales y tener nuestras propias responsabilidades. Pero también aquí viene algo que me gustó. El hombre no es una cosa, dice, pensante, o un ser natural o un objeto, sino un individuo. Un ser único que se hace y se compromete a sí mismo, decidiendo lo que va a hacer. Un poquito lo que va a decir después Sartre, ¿no? Cuando maneja lo que esta idea de que somos lo que han hecho nosotros, pero con la responsabilidad de que cada uno puede, una vez que nos damos cuenta de lo que somos, podemos con esta libertad seguir adelante y también responder a esta realidad a la que estamos expuestos. Va a surgir esta cuestión de la angustia, ¿no? Como la que nos habla después Camus, al estar inmersos en una sociedad donde de repente no vamos a encontrar, o como dice, como lo representa también Kafka, ¿no? Una sociedad sin salidas, pues, o sea, lo que queremos hacer. Sin embargo, la misma vida o la misma existencia nos puede llevar por diferentes caminos. Claro. Hasta ahí me reporto. Right, muy bien. La libertad en cuanto a la autoconciencia, ¿no? ¿Cómo vivimos para nosotros? Esa autoconciencia es muy interesante ahorita en lo que acabas de mencionar porque luego tenemos, ¿no te acuerdas de esa revista que salía de repente, que era una revista que se llamaban Así Soy y Qué? ¿Te acuerdas? No. Eran historias así como el libro vaquero, etcétera, ¿no? Okay. Las veías en la voy a buscar. Y salía, pues, el nombre de la revista lo dice todo, ¿no? Sí. Era una persona que sabía cómo era y decía, pues es que como así soy, no tengo la capacidad de cambiar. Que de repente mucha gente toma ese contexto del existencialismo, ¿no? Uh-huh. En cambio, es una vez que ya me defino, ya me encuentro cómo es que soy, pues tengo que cambiar. Uh-huh. Tengo la capacidad de cambiar, ¿no? Si no, la psicología o lo que fuera, no serviría de nada, ¿no? Ni siquiera la edad adulta serviría de nada, ¿no? Ahorita podemos agarrar y tomar ¿cómo se llama? Comportamientos que antes nos parecían a nosotros mismos como que muy buenos, uh-huh, que hoy en día volteamos y decimos, no, pues yo no sé ni por qué andaba yo haciendo esas cosas, etcétera. Ya no soy el mismo, ya modifiqué mis actos o mis acciones de ciertas cosas y me permiten pues entrar en otro nuevo estadio. Uh-huh. Entonces ese es a lo que aspira, pues, ¿no? Pero no lo logra y es lamentable porque el existencialismo en sí no te plantea o te da una problemática, pero no te resuelve nada. O sea, a final de cuentas, como es todo concreto, pues es tu bronca, ¿no? Pues que, así que es me acuerdo de una canción, no tiene que ver, pero pero sí, o sea, se te entrega y ya tú haces lo que quieres, ¿no? A final de cuentas es tu vida, pues. Pero ahí es donde está el problema, ¿no? El ser responsable de. Es que me acordé de una canción, bueno, luego la platicamos. Cántala de una vez. No, es que no va cantada. Pero es que no tengo los derechos, entonces. No, si no, ya sí, no. Sí. Luego nos tumban el video y para qué queremos. Sí, excelente. Sí, de por sí. Pues eso ahí vamos, ¿no? Aquí habla algo, dice, la auténtica mismidad humana se logra en Dios, con su conocimiento y en la unión con Él. Aquel que no le interesan las pruebas de la existencia de Dios, sino su relación con Él. Lo esencial no es que una religión sea verdadera, sino que sea verdaderamente para mí. Dios va a representar entonces al supremo grado de autorrealización, porque es el supremo nivel de compromiso con la verdad que yo puedo descubrir dentro de mí. Y luego termina diciendo que la autorrealización tiene 3 estadios sucesivos o niveles, ¿sí? El estético, el ético y el religioso. Aquí
con Nietzsche es lo que nos va a llevar al superhombre, ¿no? O sea, estar más allá, pues, De todo esto. de todo esto. O sea, aquí es Dios quien nos da la supremacía, la autenticidad. Porque Bueno, nos nos lo da la dice, capacidad de hacerlo. la capacidad de hacerla y de darnos cuenta. Pero y esa es la postura existencialista cristiana. Claro. La otra, la que lo que vamos a ver después, es igual, incluso con Nietzsche, aunque es un poquito dudoso, ¿no? Pero sí con Sartre y los franceses, ya va a ser aquellos que son ateos, que creen en otro tipo de cuestiones, pero también porque vienen de una realidad histórica que les tocó también sufrir otro tipo de desgracias, ¿no? Si lo podemos decir así. Digo, mencionando ahorita, por los Sartre, está su obra de teatro, la salida final, ¿no? Final Exit, ¿no? Son 3 personajes, y los 3 personajes ya murieron, entonces se supone que están en un cuarto, y están como en espera de ver qué ocurre después, ¿no? Entonces, entra el juego ahí muy interesante de esto, de que pues uno quiere tener una relación con otro, ¿no? Pero el tercero, pues, se lo quita, ¿no? Le quita la capacidad ¿no? O sea, por más que quieras tú hacer cosas, el mundo te va a quitar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque no, las cosas no ocurren como tú quieres. Perdón. Como ese tosido fue involuntario, no me hubiera gustado hacerlo, pero pues el mundo, ¿no? Me dice que lo tengo que... Te empuja, o sea... Sí, me empuja el diafragma y sale, ¿no? Ahí. Pero es la onda, ¿no? Ve esa postura, pues, ¿no? ¿Qué hacemos ante este mundo que se está negando, ¿no? Constantemente. En el caso de Sartre está interesante el juego, porque el momento clímax de la obra de teatro es precisamente cuando este hombre que no puede tener relación con la persona que quiere, porque un tercero lo está impidiendo, ¿no? Y además se da cuenta de que así van a vivir constantemente, pues su frase es, ¿no? De que el infierno es el otro. Es como la brinca. Y bueno, a ver, ¿qué sigue, verdad? Sigamos, ¿no? Compartiendo infierno. Compartiendo el infierno, ¿no? Mientras que Marcel escribe una obra, El hombre de Dios. En esta obra es un protestante, un sacerdote protestante que cuida gente, etcétera, y pues él se está divorciando de su pareja, sus hijos no lo quieren, etcétera, o sea, está viviendo momentos horribles y en un momento en particular en la obra le piden que vaya a ayudar a otra persona. Entonces vaya, ayuda a un parto, ¿no? Pues cuando sale el padre dice, ¿cómo se llama? El pastor, ¿no? Dice, por gente como esta es porque vivimos. Entonces da la contraparte ahí cristiana, ¿no? O sea, vaya, no es que el hombre sea mi enemigo, sino que es por ellos que vivo. Entonces, pero ambos siguen siendo existencialistas, ¿no? Esa es la cuestión. Ahorita recordé a Miguel de Unamuno, ¿no? Es la famosa novela Niebla, ¿no? Bueno, es una novela en realidad, ¿no? El trabajo de Miguel de Unamuno, digamos, filosófico, me gustó mucho, es el sentimiento trágico de la vida. Que bueno, si lo leen, está muy interesante, es un libro enorme, filosófico, que te dice básicamente que el sentimiento trágico de la vida es saber que te vas a morir y que no hay nada que vayas a hacer, ¿no? Ya les spoileré, ¿no? Pero sí, pero lo maneja, ¿no? Entonces en la novela de Niebla, el personaje principal se da cuenta que él, se da cuenta que él es el pigmento de la imaginación del autor, ¿sí? Miguel de Unamuno, el propio Miguel de Unamuno aparece en su novela, ¿no? Escribiéndola, ¿no? Y es este contraste de qué harías si te toparas con tu creador y tu creador te dice, pues es que te vas a morir. Sí, es lo que manejan, ¿no? Esta frase que se le atribuye también a Heidegger, ¿no? Estamos condenados no importa lo que hagamos, estamos condenados a la muerte, pues. Claro. Pero eso no quiere decir que vas a estar sentadito esperando a que llegue. Claro. Al contrario, o sea, estarás condenado a la muerte, pero en el ínter hay que hacer cosas. Hay que hacer algo, ¿eh? Sí. Porque si no, ahí sí ya te lleva la angustia y te lleva todo ese tipo de cuestiones que son
que son los, ahora sí que lo que nos puede incluso meter en ese tipo de problemas a los cuales le llamamos existenciales. Claro. Yo no llamaría existencialista a Ciogan, no sé si Sí. pero en su libro de Lágrimas y Santos maneja mucho este contexto, ¿no? Ciogan en este texto maneja la onda de que él pues niega toda la cuestión católica, ¿no? Niega toda la religión, etcétera, pero dice es que aunque sea pura mentira, me la voy a creer. O sea, bueno, es lo que dice Ciogan, ¿no? Me lo voy a creer y tengo que creerlo, ¿no? Y aunque sé que Dios no existe, por decirlo de alguna manera, voy a hacerme la ilusión de que sí existe, ¿no? Para poder vivir, porque si no, pasa precisamente lo que Nietzsche estaba diciendo, ¿no? Dios murió, entonces ya no hay nadie que te esté cuidando, eres tú, ¿no? Pues, sí, se vuelve angustioso, se vuelve la libertad plena completamente, ¿no? Aquí puedes decir, como tú dices tú, y es la cuestión auténtica, lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de tiempo? No sé, no lo alcanzo a ver. ¿Cómo? Necesito lentes ya. Ah, ok. ¿No te llevamos de tiempo? Son las 6:56. Ah, mira, estamos justo a tiempo. Entonces, sí, ya mero. Porque esto, digamos, es una introducción, Sí. ¿no? Además nos falta nuestra base. Sí, Paola, aquí nos faltó, ¿no? Paola. Sí. Ya regresa. Pero esperemos que todo Ya esté- regresa, por Deja favor. de seguir disfrutando De la vida y de la playa. Ándale. Sí, yo creo que sí vamos a tocar este tema ya más a fondo ya cuando se una con nosotros, Y ¿no? pues vamos a intentar ir desfilando con algunos de los filósofos más representativos y al mismo tiempo ir hablando de los otros que están un poquito alrededor, ¿no? Sí. Haciendo mis estudios y todo esto, la onda de la mayoría de los filósofos que tuve oportunidad de leer, la cuestión básica ahí del ¿cómo se llama? De que los trabajos de Nietzsche fueron en realidad alterados Por la hermanita. por la hermanita, ¿no? Pero luego ya salió una edición, ha salido una edición más reciente donde ya fueron corregidos. ¿Y cómo lo corrigieron? Encontraron los textos. Es que tenían los textos, o sea, lo bueno. Existe una asociación de estudios nietzscheanos está, no sé si en Alemania o en Turín, donde él vivió a la final, que ahí está su museo y están todos los textos originales. Oh, ok. Sí, lo bueno es que no rompió o quemó los textos, sino que los alteró algunas cosas, Ok. pero Pero se puede ver o se ve, por ejemplo, cuáles son las alteraciones, porque cambia el ritmo del discurso. ya. Entonces ahí se dan cuenta cuando Nietzsche está hablando y cuando la hermana metió mano, afortunadamente. Ya. Ahora, Sí, entonces es una revisión sobre la obra y se va, de tiempo en tiempo se van revisando. Ahorita ya se están, en español se están publicando, pero son carísimos. no, Ahí nos salió uno como en como 1800 o 1500, estaba rebajado, o sea, porque si sale como 1800 no, está gracias, Roberto. es como 50% de descuento. Y es el único que tengo, pero es una cosota. Y ese incluye, porque viene, por ejemplo, escritos de juventud y vienen los primeros libros. Ok. Luego escritos de madurez y vienen otros tantos. Y se divide como en unos 6 tomos más o menos. Y ya son los revisados. Y además son de Alianza o de Tusquets, una editorial de las caritas. Pues bueno, le recomendamos. Bueno, me encontré este librito el otro día caminando por ahí. De hecho, aquí en Tijuana está la editorial que se llama Trillas, por acá por la calle 11 en Tijuana, en el centro. Cómprense ese si les interesa algo de filosofía, el mundo de la filosofía. Y de las otras recomendaciones, pues lo que seguimos mencionando, ¿no? Claro. Léanse Unamuno. Claro. Si les gusta más la literatura que la filosofía, pues ahí tienen a Kafka. Sí, por ejemplo, Eh, en cuestión, por ejemplo, de ahorita que hice Unamuno, Ortega y Gasset, sus lecciones Ortega y de Gasset. filosofía. Ortega y Gasset se buenísimas. adelanta, por ejemplo, es lo bueno de los españoles y qué bueno que somos castellanos, ¿no? Claro. Porque en ese sentido, tanto Unamuno como Ortega y Gasset se adelantan en serie el tiempo. Ujú. O sea,
y leí el otro día, dice, lo que pasa es que quien estaba siempre bajo los reflectores de la fama, pues era Heidegger. Y no le dan el crédito a los españoles. Pero sobre todo Ortega y Gasset empiezan a hablar sobre el ser y sobre lo que es el Dasein en español. Y hablan sobre cómo nosotros, el ser humano o el hombre, está también arrojado a la sociedad. O sea, se adelanta incluso el mismo Sartre. Entonces hay que revisar ese tipo de literaturas porque uno siempre se va con Heidegger, que sí es de mis favoritos también, pero hay que reconocer, ¿no? Cuando surgen las ideas y desde dónde. Muy bien. Bueno, de Sartre es La náusea, obviamente, Las moscas, ¿no? Las moscas. Los cuentos, El muro, El de muro Muro, también. muchas obras de teatro que escribió, etcétera. El Pero ser y la creo que- esencia, Ah, que es claro. uno de los libros. Así como tiene el ser y el tiempo Heidegger, Sartre tiene el ser y la esencia, que es muy bueno. Y bueno, La náusea es una novela, Sí. entonces está muy, muy interesante, lo podemos tocar ahí. De hecho, en el serie, en La náusea viene lo que es conocido como la descripción fenomenológica más famosa que hay, ¿no? Ujú. Que es la del famoso nogal, ¿no? Sí. Walnut Tree, ¿no? Ujú. Es una descripción fenomenológica de un árbol, es por excelencia, ¿no? Para aquellos que les interese pues, el concepto de la fenomenología, se van a poder ver ahí cómo se describe un árbol desde el punto de vista fenomenológico. Sí, sí. Y bueno, de ahí parte para todo lo demás. Pues qué genial, qué bueno que estamos aquí de vuelta. ¿Qué te Pues el parece? extranjero de Albert Camus también, ya para Claro. terminar. Pues juntamos entonces la próxima semana. ¿A quién veríamos? ¿A Sartre o quieres ver a Heidegger? O no sé, la verdad. A ver, sea auténtico y toma una decisión. Soy auténtico. Nos vamos con Nietzsche. ¿O Nietzsche? Va. Empezamos Nos vamos con con Nietzsche. Nietzsche. Excelente. Sí, súper. Paola, Nietzsche. Sigue Nietzsche entonces. Sí, no, excelente. Sí. Sigue Nietzsche entonces y ya podemos tomar después ya a Heidegger y luego a Sartre. Y ya tomaríamos entonces estos 4 programas como existencialismo. Right. Muy bien. Pues excelente. Pues muchas gracias, Sí, gracias. Marquito. Muchas gracias, Sí, Jafnio, gracias. Martín. Y nos vemos la próxima semana, si es que no hay contratiempos. Por favor, que no. Que esperemos que ya no. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.